Yo creo... Ha hecho todo con campana, ¿eh? Toda la diversidad, todo se ha conjuntado para acabar con tu presentación. Yo creo ver que ha habido un hacker que ha hackeado las campanas. Te ha pillado justo, lo siento. Igor, ya sabes dónde tienes que trabajar, vete ahí enfrente y al que tira la cuerda o al que le da el botón. Está enchufado la red. Lo primero, así de claro, gracias a todos y todas por estar aquí a estas horas después de las horas que llevamos para hablar de un tema tan etéreo como los datos abiertos, ¿no? Pues bueno, yo os voy a contar nuestra experiencia. ¿Es buena o es mala? Es una. ¿Podéis aprender o no podéis aprender? Lo decidiréis vosotros. Nosotros empezamos un camino, lo vamos andando, nos vamos pegando leches con la tecnología, nos vamos pegando leches con la legislación, nos vamos pegando para adelante y para atrás, pero al final yo creo que es un camino que hay que andar, ¿no? La presentación tiene 3 partes. La primera os voy a soltar una pequeña chapa de lo que es Aguas de Alicante. La segunda, qué hicimos para abrir los datos y 3 ejemplos prácticos, ¿no? Aguas de Alicante es un rara avis dentro de la administración pública porque es una empresa que data de 1953, lo que es la constitución de la empresa. Es una empresa mixta, 50% del Ayuntamiento de Alicante, 50% Hidracua, que es una empresa privada, que eso pues ahora mismo ya no se permite, tiene que haber siempre mayoría alguno de los socios, pero en el año 53 pues esto se permitía, ¿no? Además de llevar el agua en Alicante, lleva la gestión del agua y el alcantarillado en algunas poblaciones de alrededor mediante concesión administrativa, de San Juan, Campello, Muchamiel, para que lo sepáis que no solo se lleva el municipio de Alicante. Primera pregunta, ¿qué hicimos para abrir los datos? Pues bueno, no nos pusimos a mirar un botijo a ver si salía agua del botijo, ¿no? Ni llamamos, por ejemplo, a Aramis Fuster, ¿no? Pues oye, nos hicimos preguntas, como cualquier ser humano que llega a empezar un nuevo proyecto, oye, vamos a empezar a preguntarnos cosas. Pues oye, nos hicimos 8 preguntas. Oye, vamos a hacernos 8 preguntas. 8, pues va a ser 8, podríamos haber sido 18, ¿no? Pero nos hicimos 8. Primero, ¿qué está pasando? Esta no la respondimos mucho, la verdad que ser una empresa semipública o pública, a ver, mirábamos lo que había en el mercado o lo que había hecho otros, pero en aquel entonces, fijaros, estamos hablando, creo que esto empezamos en 2008-2009, había pocas experiencias, ¿no? La segunda que sí intentamos contestar un poquito más potente es ¿qué queríamos hacer? La tercera es ¿para quién? ¿Cómo lo conseguiré? No lo sabíamos, no tenemos experiencia, esta tampoco la contestamos mucho. ¿Qué acciones necesito? ¿Qué voy a crear? ¿Cómo lo implemento? Y yo creo que una muy importante en el tema de datos abiertos es cómo lo mido. Porque es que no se mide, o sea, aquí se publican datos y datos, datasets, ¿sirven para algo? No sé. Igual estoy publicando morralla, ¿vale? Se está metiendo ahí y no sé para qué sirve. Nosotros esta primera pregunta de cómo lo mido, quizás la pusimos al principio, ya os explicaré por qué. Hicimos un análisis interno que llamamos PDC, que es People, Data and Channels. O sea, al final es la gente, los datos y los canales que vamos a utilizar. Y este análisis lo hicimos en todas las áreas al final de lo que es la empresa, ¿no? Fuimos a todas las áreas y fuimos preguntando a ver a qué gente, qué datos y qué canales de información teníamos actualmente, ¿no? ¿Y qué nos llevamos? La sorpresa. Nos llevamos la sorpresa de que estábamos consumiendo una cantidad de datos abiertos en lo que es para la gestión diaria increíble. Consumíamos datos abiertos estatales de la Agencia Estatal de Meteorología, información hidrogeológica y de sistemas para el sistema de gestión de producción de agua, lo cogemos de la Diputación de Alicante, sistemas geográficos de las IDES, de las infraestructuras de datos espaciales, ya teníamos de la Generalitat, teníamos del Ayuntamiento y no me acuerdo de quién más. Y también teníamos información estadística, demográfica, tanto del INE como del Ayuntamiento de Alicante. Y todo esto lo estábamos consumiendo. Y la verdad es que nunca nos habíamos parado a pensar por qué. Y todo esto eran datos abiertos. Por lo tanto, la primera reflexión que os quería hacer es eso. O sea, miraos internamente a ver si estáis consumiendo ya datos abiertos en la administración. Seguro. Y si no lo estáis haciendo, seguro que podéis buscar la fuente de información, como ha dicho Nagor al final los federadores de datos o en las webs, y seguro que os pueden ser útiles. En el caso del servicio a final de aguas, tenemos 2 restricciones que o piedras que nos hemos encontrado en el camino
La primera es la famosa ley PIC, que acaba de nombrar Igor la anterior, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. El Ministerio de Interior, pues bueno, ha decidido, en base a su ley de protección, de cibercriminalidad y protección, al final, se centra mucho en la protección de la ciberseguridad, ¿no? Pero no solo ahí, llega un poquito más. Se centra mucho en esto, pero llega mucho. Esto nos ha supuesto, digamos, un problema. Nos ha puesto un problema porque nosotros íbamos al Open Data, vamos a publicar datos y que el ciudadano sea tal, y luego te llega la ley y te dice, ¿dónde vas? Para los caballos. Y yo, uff. Entonces, no tan solo por la parte, digamos, de las licencias o la propiedad de los datos, sino también nos ha complicado mucho tecnológicamente sacar datos de las infraestructuras propias de los CPDs o de los centros de procesos de datos de lo que es la empresa. O sea, se nos ha complicado de una manera exponencial. Y la segunda restricción que tenemos es la ley de protección de datos. Al final, los datos más interesantes que tiene una empresa de aguas es lo que consumimos, es lo que nos piden al final las universidades, lo que nos piden los emprendedores. Claro, lo que decía antes con anonimizar los datos podría ser una manera, pero no te asegura que sean totalmente anónimos, al menos en el tema del agua. En otra serie de temas no lo sé, el tema del agua. Está claro que cada ciudadano tiene acceso a sus datos, ya sea sus datos de su contador, de su factura, por las oficinas virtuales, por las aplicaciones móviles, pero que sus datos sean públicos para que lo utilicen otros. Tenemos una restricción ahí y un interrogante. No lo tenemos muy claro. Vamos a ver los ejemplos de resultados. A pesar de estas restricciones que hemos visto, oye, pues lo más peligroso es decir, oye, que todo esto siempre se ha hecho así, no te compliques, no hagas nada nuevo, dejarlo como está, ¿no? Lo primero que hicimos es un sistema para publicación de datos de las redes para contratistas y proyectistas y consultoras. ¿Cómo funcionaba el proceso antes de esto? Antes de esto, las obras urbanas lo que tienen que hacer por legislación es para no afectar tanto a las empresas de agua, como electricidad, como telecomunicaciones, como gas, tiene que pedir una información de por dónde van las redes. ¿Vale? ¿Esto cómo se hacía? Pues registro de entrada, ya sea registro de entrada en papel o registro de entrada electrónico, me da exactamente igual, había una solicitud. La ley te da unos plazos, unos 60 días para poder contestar, que nunca se cumplían, y entonces había que devolver la información en un perfecto papel, impreso, con sus tamaños, que se mandaban, y que igual, desde que se generaban hasta que se mandaban, habían cambiado las redes. O sea, un poco absurdo, ¿no? Llegamos en el boom de inmobiliario de hacer unas 1000 peticiones de impresión de planos al año. Nos consumían persona y media tan solo en una labor que era improductiva total para la administración, no producía ningún beneficio. Porque hay información que yo tenía en un ordenador, lo imprimía y se lo mandaba a alguien. Nada más, pero claro, tiene su complicación, ¿no? Claro, esto había que solucionarlo de alguna manera. ¿Qué hicimos? Pues oye, se creó una plataforma web donde se dan de alta todas las empresas y los contratistas con su NIF, se comprueba en realidad de una manera externa, no mediante la página web, que son reales los datos, y desde esa página web hace una selección geográfica de los planos que se quiere descargar, se los descarga y se los imprime. O sea, hemos pasado de 60 días a 1 minuto. Y de tener una persona y media realizando una tarea improductiva a tener una persona y media realizando tareas productivas. Y esto fue una manera de apertura de datos. Vale que no es un Open Data, en un portal de Open Data que tal, que puedes coger y descargarte los datos y tal, pero oye, también tenemos unas restricciones al final por las leyes que no nos permiten publicar este tipo de información si no es de forma restringida. Este servicio, lógicamente, por nuestra parte, que en otros servicios de telecomunicaciones o eléctricas, para nuestro caso es gratuito. Lo consideramos que era gratuito porque, oye, si antes era gratis en papel y se le mandaba y nos costaba dinero, oye, ahora que encima yo tengo el proceso más eficiente, no le voy a cobrar a la empresa porque pida los datos, ¿no? Entonces este servicio es gratuito. El segundo es cómo nos saltamos el tema de los datos de consumo o cómo nos lo estamos saltando. Estamos en un proyecto europeo de investigación con diferentes entidades de Grecia, Inglaterra, Alemania, Suiza,
Y entonces este proyecto se basa en colocar un dispositivo de medición de caudal en las duchas, donde te mide el caudal y te mide la temperatura de la ducha. Esta información de las duchas se pasa a un teléfono móvil y del teléfono móvil a una plataforma web. Y dices, ¿para qué hacéis esto? Pues resulta que, no sé si sabíais, y yo es un dato que descubrí en el proyecto, que el segundo punto de consumo de energía eléctrica en España es las duchas. ¿Por qué? Porque nos duchamos a más temperatura de la que debíamos. Y además, con una duración muy superior a la necesaria. ¿De qué manera puede cambiar esto? Pues dando los datos a los usuarios, que se comparen con otros usuarios que sean similares a ellos, que sean familias, o que sean solos, o que sean personas que viven en pareja, se comparen entre ellos y dicen, oye, ¿yo cuánto estoy consumiendo y a qué temperatura me estoy duchando? Ostras, pues me parece que estoy consumiendo mucho. Oye, voy a bajar. ¿Cuál es el truco que nosotros hemos hecho? O el truco, pero el truco con conocimiento al final de los usuarios. El dispositivo se le da regalo a los usuarios y a su vez se les ha hecho firmar que ceden los datos tanto de consumo de las duchas como de su contador de agua para la investigación. Por lo tanto, toda la gente que ya es consciente de que sus datos van a servir para las investigaciones, siendo anónimos ya, por supuesto, o sea, sin nombre y apellidos y sin dirección, ¿vale? Siendo, pues ya hemos dado un pequeño paso para publicar los datos de forma abierta y de consumo, que era lo que nos estaban exigiendo mucha gente. Y el tercer ejemplo es un proyecto curioso. Es un proyecto curioso de un sistema de información de calidad de las aguas en las playas. Esto es un proyecto curioso porque hay información que disponíamos nosotros dentro de la empresa que no sabíamos que tenía ningún valor para lo que era la sociedad. Entonces, a nivel de hablar al final mucho con los técnicos municipales que se dedican a playas y que tal, dijeron, oye, pero si vosotros tenéis información de lo que llueve en Alicante, vosotros tenéis información de los niveles que hay en las alcantarillas, oye, ¿por qué no que generamos un sistema donde se pueda juntar toda esta información y al final el usuario la pueda tener en un teléfono móvil y además una página web? Pues bueno, eso fue el principio del proyecto, le fuimos añadiendo azúcar y al final el azúcar acabamos hasta publicando las banderas de las playas, donde una aplicación móvil y una página web, antes de visitar una playa tú puedes ver si está amarilla o si está roja, y si está roja pues ya no te acerques a la playa porque está prohibido el baño, ¿no? Pues es un tercer ejemplo de datos que están generando su valor propio internamente, pero cuando se miran desde otro punto de vista, de repente le encuentras un valor. Esta es también otra de las lecciones que os quería que hemos aprendido. Igual un dato que tenemos nosotros internamente creemos que no tiene ningún valor, pero para otro que esté fuera igual tiene mucho valor. Publicamos otra serie de datos sobre la calidad de las aguas, tenemos una aplicación donde se aplican las obras con realidad aumentada, con el teléfono móvil puedes ir por Alicante y ver cuándo va a ejecutarse una obra o si está ejecutando una obra, cuándo va a acabar. El tema de cortes de servicio lleva publicado desde el año 2008-2009 en la página web, con un plano donde puede consultar lo que es la duración, las obras que se van a realizar. Tenemos una aplicación de compartir datos con Protección Civil y con la policía en cuanto a riesgos de inundación en tiempo real. O sea, tenemos otro ejemplo de datos publicados, ¿no? Y aquí es lo que quiero acabar, ¿no? O sea, yo creo que el tema de datos abiertos, como hemos dicho Albert, como ha hecho Nagore, como dice Sergio, esto es una apuesta. O sea, entre nosotros, y aunque la ley de transparencia tal, aquí no hay ninguna obligación. Que yo sepa, ¿existe una legislación de publicar datos en abierto? ¿Tú qué has sido? La ley de transparencia sí que, pero... No, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, no hay una ley que prohíba. No hay una ley que prohíba, pero tampoco hay una ley que obligue, ¿vale? Eso es algo para reflexionar, aparte de los que se dedican a legislar, para reflexionar por qué no se publican datos abiertos, o igual porque nos obliga, ¿no? Pero no tienen que faltar motivaciones, o sea, entre la transparencia, participación, autoempoderamiento, feedback, innovación, eficiencia, eficacia. El hacker ha funcionado. Al final no faltan motivaciones, ¿no?, para poder publicar datos. Pero, oye, pero queda mucho camino por recorrer. Veis aquí esta carreterita que se va moviendo. Yo creo que parte de los caminos que quedan por recorrer, yo no he conocido fracasos, al final es que yo creo que los contenidos son escasos a día de hoy. Sí que hay datasets que muestran Nagore que son útiles, pero
no son homogéneos en toda la administración, depende al final de la iniciativa o de la apertura o del impulso de una administración, ya sea por la parte política o por la parte técnica, y luego el tema de accesibilidad. Muchas veces, por mucho que haya federación de datos, no todo el mundo federa los datos, de vez en cuando te encuentras datos que están publicados el mismo dato de distinto formato y con diferente periodicidad. Entonces yo creo que hay mucho terreno para avanzar, ¿no? Como dice aquí, estemos tranquilos y sigamos abriendo datos. Pero con esta carretera tenemos que tener cuidado, porque al final puede pasar lo que le pasó a este camión, ¿no? Es un camión muy curioso, ¿no? Que las carreteras, el camino al éxito es que no hay al final atajos, ¿no? Pues lo mismo pasa con los datos abiertos, o sea, no cojamos a datos, no cojamos y hagamos atajos y digamos, oye, yo publico algo, cojo un dataset, hago mi portal de datos abiertos y ¡hala! Se acabó, he cumplido, me voy. No. Una vez se hace una apertura por datos abiertos, y una apertura de datos es un continuo. ¿Por qué? Porque te genera, y no sé si te pasará a ti, te genera una necesidad de que al final te van pidiendo más datos y te van exigiendo más calidad y te van exigiendo más datos. Entonces yo creo que no hay atajos para esto. Con esto yo quiero daros muchas gracias y aquí estamos para responder lo que queráis.